Bienvenidos a la revisión de un plugin de reverberación conocido con el nombre de TC Electronics VSS3 Nativa, que es una reverb de alta gama. Pues, haciendo un poco de historia, el TC Electronics System 6000 es un sistema de procesamiento de audio para tareas de producción musical, mastering, cine y broadcast, cuya calidad pues es muy apreciada. Pero solo es posible acceder al mismo en los grandes estudios. Un sistema completo, con el hardware y el software necesarios, puede rozar los $20,000. La Reverb Software que estás viendo en pantalla, la VSS3, es heredada de ese sistema hasta el punto de poder cargar sus presets de reverberación, puesto que ejecuta los mismos algoritmos y el mismo código. Cuando se lanzó era compatible únicamente con Pro Tools y con Power Chords, pero luego de un tiempo entonces la hicieron compatible con los formatos VST y Audio Units y obviamente quedó a disposición de cualquier interesado. La VSS3 Nativa, que es como se denomina entonces a esta edición compatible con DAWs genéricas, es una reverberación estéreo de tipo algorítmico, no es convolutiva, no maneja impulsos, es muy flexible por el alto número de parámetros que permite ajustar. Y aún así, a pesar de los parámetros que estás viendo en pantalla y todos los que podemos encontrar en los diferentes módulos que integra esta reverb, aún así son un resumen de los muchos parámetros internos que gestiona. Es decir, que lo que estamos viendo es poco con lo que está debajo del capot básicamente. Utiliza un esquema básico para trabajar, que son estas tres pestañas o estos tres módulos. Tenemos el de las reflexiones tempranas, tenemos aquí la reverberación y tenemos los motores de modulación. Con estos tres parámetros configuramos entonces el sonido interno de la reverb, que luego podemos de una manera más general controlarlo desde la ventana principal, ajustando los parámetros principales de la reverb, ¿ok? Es decir, que el sonido general que podemos gestionar desde esta ventana lo configuramos de manera muy profunda y muy detallada utilizando estas tres ventanas: reflexiones tempranas, módulo de reverb o cola de reverb difusa también se le llama, y los motores de modulación básicamente. Vamos entonces a hablar un poquito a detalle de cada una de estas ventanas que nos ofrece, cómo logramos un sonido personalizado, y ya lo que restaría era que tú por tu propia mano la pruebes en una mezcla, en una producción de la que estés trabajando. Si no la quieres adquirir, hay una versión gratuita por 14 días, es decir, una versión demo, pero funcional totalmente por 14 días. Es decir, que es el tiempo suficiente para que la pruebes en un proyecto en el que estés trabajando, y si te enamoras de ella, pues obviamente la puedes adquirir. Y en un caso dado, pues con 14 días puedes hacer hasta 2-3 canciones totales completas utilizando la versión demo de este plugin de reverb. Vamos a mirar entonces a detalle cómo está compuesta. Inicialmente nos encontramos entonces con la ventana principal main, en donde tenemos acceso a los presets. Simplemente damos clic aquí y tenemos acceso a todos los presets que vienen por categorías. Tenemos acceso a unos presets rápidos, pero tenemos aquí la categoría música, en donde tienes acceso a vocales, a presets para voces, para cuartos, plate, instrumentos, hall, salas más grandes, drum and percussion, baterías y percusión, y catedrales. Tenemos por aquí fields, que sería para utilizarla en procesos de postproducción audiovisual. Tenemos aquí cuartos muy pequeños, estudios, espacios públicos, en fin, todo lo que tú puedes ver aquí, hoteles, casas, en fin. Si te vas a este asterisco, tienes acceso a una larga lista de presets, como puedes ver aquí, bastante extensa, ¿ok? Luego tenemos acceso a parámetros generales de reverb, como el decay, por ejemplo. Ya sabemos que el decay es básicamente el tiempo que tarda en bajar el sonido reflejado hasta el punto en que ya no se puede escuchar. Luego tenemos aquí para ajustar el delay de la reverb. En este caso el delay es un pequeño retraso que podemos encontrar. Tenemos para cortar frecuencias altas el high cap. Luego tenemos aquí el pre-delay, que básicamente es el intervalo entre el inicio de la señal directa y el inicio de la señal con reverb como tal. Luego tenemos un parámetro que ellos llaman el high decay, ¿okay? Que nos permite ajustar de una manera más detallada la calidad y los tiempos de decaimiento. Tenemos por acá abajo los niveles, levels, donde podemos ajustar entonces el volumen general, en este caso de la reverb. Tenemos para ajustar el volumen de las reflexiones tempranas también. Tenemos el control de drive para ajustar si la reverb cuán seca está, cuán mojada está. Tenemos para ajustar al final el nivel de salida y los niveles de entrada también. Luego nos encontramos con el módulo de reflexiones tempranas, donde puedes seleccionar el tipo de reflexión. Tenemos aquí para cambiar entre baños, por ejemplo, parqueaderos, teléfonos, carros, en fin. Ahora, dependiendo del tipo de reflexión que escojas, vas a ver que hay dos parámetros que se activan o se desactivan, que sería la posición de la reflexión y el tamaño de la reflexión. En este caso está seleccionado el teléfono. Mira que se desactiva. En este caso selecciono baño y se activa la reposición de la reverb, pero no se activa el tamaño.
Si selecciono un cuarto pequeño, se desactivan ambas. Entonces tendrás que tener presente eso para lograr personalizar mucho más tu sonido, ¿no? Si el tipo de reflexión es un baño, tienes para ajustar el parámetro del color, pero también la posición cercana, distante, y para ajustar el balance puede ser centrada o puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Tú determinarás qué cantidad. Si cambiamos acá, por ejemplo, vámonos a un tipo slab, vamos a mirar que podemos ajustar el tamaño de la reflexión. Tenemos medio, tenemos grande y tenemos pequeño. Y obviamente de nuevo podemos cambiar la posición y el color y el balance general. Luego tenemos acá los parámetros relacionados con la reverb, el tipo de reverberación, rápida, tenemos aquí viva y amplia, tenemos también aquí viva, natural, en fin, suave. Pero también tenemos aquí un pequeño ecualizador para hacer cortes en bajas frecuencias y cortes en alta frecuencia. Recordemos que normalmente cuando procesa, por ejemplo, voces en la reverb, tradicionalmente suelo hacer un corte siempre en la reverb en bajas frecuencias para que no me genere allí resonancia o un sonido difuso que no sea entendible en las voces. Entonces suelo hacer siempre cortes, dependerá de la voz, pero normalmente empiezo en 100 Hz hacia abajo. Tenemos para hacer corte en alta frecuencias también a veces cuando hay mucha sibilancia, a pesar de que tengamos un deesser insertado y ecualicemos la voz de la mejor manera, parece ser que a veces la sibilancia sobresale. Entonces uno lo que hace es recortar un poco a frecuencias altas en la reverb y eso hace que se reduzca un poco la presencia de sibilancia en las voces o en algún instrumento que esté muy brillante. Tenemos aquí para hacer balance de la reverb. Si no la quieres centrada, la puedes llevar directamente a la izquierda o a la derecha. Luego tenemos aquí la amplitud de esa reverberación amplia, estéreo, centrada o monofónica. Tenemos aquí un lowdown para seleccionar cuánto queremos cortar de estas frecuencias. Seleccionas acá obviamente la frecuencia central desde la cual quieres empezar a cortar y ajustas acá el corte o el valor en decibeles de ese corte. Tienes aquí para suavizar esas frecuencias altas que hayas seleccionado a partir del acá arriba en el corte. Y tienes aquí para ajustar el diffuse o la difusión en este caso. Luego nos encontramos con un decay crossover. Tenemos aquí en la primera parte los ajustes del decay que básicamente funcionan como un ecualizador. Tenemos aquí las frecuencias bajas, frecuencias medias bajas, frecuencias media altas y frecuencias altas. Tú seleccionas aquí la cantidad que quieras potenciar o restar y aquí seleccionas el rango de frecuencias. Tienes un crossover, entonces aquí tienes desde donde quieres que partan las bajas frecuencias hasta donde irán, desde donde quieres que seleccionas aquí el rango de frecuencias medias y tus frecuencias altas desde qué valor empiezan entonces a actuar. Y obviamente con esos parámetros entonces vas ajustando la atenuación o la presencia de ese rango de frecuencias en tu reverb. Luego nos encontramos con los motores de modulación, en donde tenemos entonces el tipo de modulación. Tenemos aquí percusiva, tenemos WOP, tenemos vintage, tenemos wild, algo salvaje, suave, suave 1, suave 2, en fin, no apagada. Tú seleccionas el que necesitas y acá tienes para ajustar la velocidad de esa modulación y la amplitud de esa modulación. Luego tenemos los espacios de modulación. Puede estar apagado, podemos colocarlo en espacio normal, rápido, lento y vas a ajustar la velocidad de ese espacio también, la amplitud y la profundidad con este último control. Obviamente la modificación y el ajuste de esos parámetros determinarán el tipo de reverb que obtengas. Es decir, si te detienes a configurar, es bueno que vayas haciendo pruebas de escucha. No solamente modifiques en seco, siempre modifica un parámetro y escucha cómo este afecta al final tu sonido, que es lo importante. Por acá tenemos el bypass para mutear entonces la acción del plugin sobre el sonido y tenemos por acá la asignación de faders. ¿Cómo funciona esto? Es interesante. Por ejemplo, si tienes un controlador, por ejemplo, lo quieres hacer de forma manual y quieres cambiar parámetros en directo mientras estás mezclando, mientras estás haciendo un directo con la reverb, entonces simplemente lo que haces es seleccionar el módulo desde el cual quieres modificar esos parámetros. Por ejemplo, yo quiero desde la ventana principal, quiero tocar los niveles de salida. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente asignar el fader y darle aquí a Output Level y lo asignas a cualquiera de estos controles de acceso rápido. Pero también quiero ajustar el pre-delay, entonces lo ajustas acá. Y quiero ajustar el volumen de las reflexiones tempranas, entonces lo lanzamos acá. Y cuando esté en la reverb quiero ajustar también el ancho de la reverb, entonces vamos a colocarlo acá. Y en los moduladores me interesaría ajustar la velocidad de modulación, vamos a arrastrarlo acá. Y me gustaría el tipo de modulación, lo arrastramos acá. Entonces ya cuando estés trabajando con tu reverb, lo que tienes que hacer es simplemente manipular los controles desde acá. Puedes ver que en la medida que yo vaya moviendo, los parámetros entonces van cambiando, que son básicamente los parámetros que yo seleccioné. Entonces es una manera bastante rápida, tengo aquí los moduladores, de llegar a esos parámetros sin
necesidad de venirme a cada una de las pestañas, es simplemente agregar aquí los más importantes. Entonces es una forma rápida de acceder a los mismos. Bastante interesante entonces esta opción. Y obviamente la reverb también puedes ajustar su dimensión, como puedes ver acá. Puedes usarlo el tipo de pantalla que estés trabajando por si no ves bien. Y por último tenemos entonces los medidores de niveles de entrada y salida, obviamente para que controles allí entonces la dinámica de tu sonido de reverb, que no se salga de control. Vamos a escuchar eso en acción. Aquí tengo una pequeña mezcla. Voy a mostrarles un poco. Soy una canción grabada, pero pues todavía no puedo mostrarla. Escuchamos. Ok, la reverb está específicamente puesta en un canal que se llama Melodic, que es este de acá. Y escuchamos. Vamos a activarla y vamos a escuchar. Voy a irme al vuelo cambiando parámetros para ir escuchando entonces el efecto sobre el audio. Vamos descubriendo entonces qué podemos lograr. Escuchemos esto en contexto, sin la reverb. Sin. Con la reverb. Obviamente aquí estoy haciendo parámetros rápidos y modificando cosas de manera aleatoria. Pero ya tú cuando te dedicas a trabajar con ella, obviamente para procesar unas voces, una guitarra acústica, quizás un saxofón, pues te dedicas con más tiempo a lograr ese sonido que necesitas, que sea íntimo o que sea muy directo, que sea un sonido más bien amplio, muy grande, muy etéreo, qué sé yo, y pues lo lograrás ajustando cada uno de esos múltiples parámetros que nos ofrece entonces esta Reverb VSS3 de TC Electronics. Pues espero esta información compartida te pueda ser útil. Con esto cierro esta revisión. Si así ha sido, déjame un comentario, regálame un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en una próxima revisión de plugins útiles para procesos de postproducción musical. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.